Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Espero se encuentren bien, porque hoy no hace tanto frío, así que deberíamos estar mejor. Hermanos, les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 1 al 18. Juan 5, versículos 1 al 18. Versión Reina Valera 60. Si lo encontró me dice amén. ¿Sí? ¿Estamos todos con Juan 5? Bien. Dice así entonces la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Ya venimos de una sanidad que el Señor acaba de hacer, ¿se acuerdan? Con el hijo del oficial. ¿Sí se acuerdan? Semana pasada. Que a distancia el Señor sana, el oficial al escuchar la palabra no ve necesario que Jesús vaya y parte y cree, y de hecho el texto nos contaba que incluso llega al otro día. Ya había sido tanta la convicción de la sanidad que había realizado Jesús, que él incluso llega al otro día y le dicen: no, a tal hora, a ciertos minutos, tu hijo fue sanado. Y la Biblia nos dice que él comprendió que había sido justo en el momento que Jesús le había dicho: tu hijo es sano. Y entonces no nos dice cuánto tiempo pasa Juan. No nos dice si pasaron meses, no nos especifica la fiesta. Por la consecución de las fiestas debería ser la fiesta de los tabernáculos, pero no hay certeza, porque no se especifica la fiesta, sino que simplemente nos dice que había una fiesta. O sea, Juan no ve relevante cuál es la fiesta que se está celebrando, sino que ve relevante que Jesús vuelve a Jerusalén. Sí, eso es lo importante acá. Jesús venía de Jerusalén de hacer grandes cosas. ¿Se acuerda que los galileos lo reciben con alegría? Este es el que sana, el que dice cosas grandes. Y entonces Jesús vuelve ahora a Jerusalén, a este escenario más grande que Galilea, donde están los grandes poderes, donde están los sacerdotes más intelectuales, los fariseos más importantes también. Vuelve a Jerusalén. Y se encuentra con esta persona que está junto a una fuente esperando ser sanado. Dice la Biblia que venía un ángel y movía las aguas, y con el movimiento de esas aguas, el que se arrojaba primero al agua, entonces él era sanado. ¿Usted cree que eso es posible?
En el verano la gente en la plaza de armas, en las fuentes que a veces se metían. Yo me acuerdo que se metían con el calor, pero no sé si se metían para ser sanos de alguna cosa. El punto central de este pasaje, hermanos, tiene que ver con nuestras esperanzas, que por lo general son esperanzas que son ridículas. ¿Y a qué me refiero con esperanzas ridículas? Hace unos tiempos atrás, no hace mucho tiempo, apareció en la televisión de que se construyeron edificios en algunas dunas. Edificios de mucho valor, valen mucho dinero. Y producto de las fuertes lluvias, ¿qué pasó? Se hicieron socavones y ahora esos edificios no son habitables. Los más cristianos dicen, pero si la Biblia dice que no construyas sobre la arena, tienes que construir sobre la roca. Y los más cristianos pueden decir, ahí está, los arquitectos no saben nada. No, ellos saben lo que estaban haciendo. Esas dunas probablemente estaban habilitadas para poder construirse. Pero lo que voy es que a veces nosotros nos esperanzamos de cosas que parecieran ser firmes, que parecieran ser concretas, que parecieran que nos pudieran dar cierta seguridad, pero no lo son. No pueden darnos seguridad. Déjeme decirle algo. Todas las cosas creadas, todo lo que nosotros podamos conseguir, no es seguro. Y usted me va a decir, amén. ¿Por qué no es seguro? La salud no es segura, la casa no es segura, el trabajo no es seguro. Pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar los sistemas y ya se nos va todo a la B en jerga futbolística. Y ya perdemos todo lo que habíamos invertido. O sea, como creyentes acá, todos sabemos y tenemos claro que cualquier cosa en que nosotros podamos depositar nuestra esperanza, aquí en la tierra, no es seguro. Sin embargo, en la práctica, sí nos esperanzamos de las cosas de esta tierra. Y nos hacemos castillos sobre la arena y confiamos en esto. Fíjese que el pasaje comienza presentándonos una persona que está junto a una fuente llamada Betesda y que está ahí por cerca de 38 años. Y uno cuando lee el pasaje uno dice, pero ¿cómo que ven un ángel, agita las aguas y la gente es sana? Yo cuando era más joven, porque soy joven todavía, pero cuando era más joven, yo decía, esto me parece como un pasaje medio de brujería, no sé, como algo, ¿cómo puede ser posible que venga un ángel y sane una persona? No le encontraba sentido a esto. Bueno, vamos a empezar a profundizar en esto, de cómo el Señor quiere destruir esas esperanzas que son supersticiosas que están en ti, esas esperanzas que finalmente no son sólidas, sino que son solamente arena. Esas esperanzas que son aguachentas, que son líquidas, en las cuales realmente tú no te puedes sostener. Entonces yo en esta tarde tengo dos cosas que decirles. El título de este sermón es Jesús cambia nuestras esperanzas. Y déjenme decirle que esto no es algo que ocurre una vez en la vida. El Señor constantemente está cambiando nuestras esperanzas. Porque como seres humanos siempre buscamos de dónde agarrarnos. ¿Y sabe qué es lo precioso del caminar cristiano? Que el Señor siempre nos suelta de eso que nos estamos agarrando. Y nos dice, sostente en mí. Si encontramos un trabajo seguro, el Señor va a soltar nuestras manitos de ese trabajo y nos va a decir, sostente en mí. Si encontramos algún proyecto grande en el cual nos podamos afirmar, el Señor nos va a hacer soltar y nos va a decir, sostente en mí. El caminar cristiano es un constante transformación de esperanzas en Cristo solamente. Entonces, como les decía, yo tengo dos cosas. Y el primer punto, yo le he titulado nuestras esperanzas son nuestras prisiones. Nuestras esperanzas son nuestras prisiones. Y déjeme contextualizar un poco esto. Yo soy millennial. ¿Usted sabe lo que es un millennial? ¿Sí? Dicen que los millennials lloramos por todo. Que nos victimizamos por todo. Y en muchos casos eso es verdad. Los millennials los caracterizamos por creer que tenemos la razón siempre. Es cosa de ver a nuestros líderes políticos que también son millennials. ¿Sí? Vienen con esto de creerse superiores moralmente. No estoy hablando de colores políticos, ¿ya? Estoy hablando simplemente de cómo es una generación. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era chico, tenía, 12 años, a mí no me iba mal en el colegio, pero tampoco me iba tan bien. Con poco esfuerzo,
a mí me iba relativamente bien. Pero mi mamá siempre me decía, yo no me siento orgullosa de tus logros académicos porque yo tenía puros 7, a mí no me importaba. Pero en el transcurso de los años de la vida, ya entré a la enseñanza media, estaba cerca de la universidad, y mis papás, y que probablemente los millennials que están aquí también escucharon lo mismo de sus papás. Lo único que les puedo dejar es la educación. ¿Cierto? Eso decían los papás. La única herencia que les puedo dejar es la educación. Entonces tú tienes que ser profesional, tienes que hacer esto, aquí, que allá. Y a mí se me metió eso en la cabeza y yo no concebía otra cosa que ser profesional porque era la forma en que me iba a redimir. Entonces, los jóvenes invierten tiempo, invierten recursos, se angustian porque sus esperanzas están puestas en la educación. Pero déjeme decirle algo, eso es una prisión, es una cárcel. Cualquier esperanza en la que, valga la redundancia, tú pongas tu confianza, tu esperanza, y no es el Señor Jesucristo, es una cárcel, es una prisión. No vamos a leer el pasaje nuevamente, vamos a ir recordando lo que nosotros acabamos de leer. Aquí se nos presentan dos personajes. Un hombre que es cojo hace 38 años, que está junto a la fuente de Betesda, que supuestamente venía un ángel y agitaba las aguas, y el primero que se arrojaba a las aguas era sanado, y llevaba, ¿cuántos años ahí? 38 años, ¿cierto? Toda una vida. Yo tengo 34, imagínense. 38 años junto a la fuente de Betesda para poder ser sano. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía muchos años más de vida, probablemente tenía cerca de 50 o 60 años esa persona. Pero si usted se fija, cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dirige la palabra, esta persona no reconoció a Jesús. Ya Jesús tenía cierta fama. Acuérdese cómo lo reciben en Galilea. Acuérdese que el oficial del rey sabe quién es Jesús. ¿Se acuerda que el oficial del rey llega a Jesús pidiéndole que sane a su hijo? Porque Jesús ya tenía cierta fama de hacer ciertos milagros, de hacer ciertas señales. Entonces ya tenía cierta fama Jesús, pero fíjese que esta persona que está junto a la fuente de Betesda no sabe quién es Jesús, no lo sabe. Y Jesús le hace una pregunta. No le pregunta por su fe, no le pregunta cuáles son sus esperanzas, simplemente le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Y cuál es la respuesta de este hombre que está junto a la fuente de Betesda? Sí, pero siempre que voy llegando hacia la fuente, otro se me adelanta. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el cojo a Jesús? Ayúdame a llegar a la fuente, porque no había reconocido en Jesús que él era al menos alguien que sanaba. Mucha gente miraba a Jesús como alguien que sanaba. Yo nunca he estado preso y no sé cómo es la cárcel. He entrado a la cárcel. Es un lugar horrible. Y espero que ninguno aquí tenga por ningún motivo llegue a caer preso. Pero estar preso, en su concepto, es estar privado de libertades, ¿no? Y por tanto estar privado de lo que pasa alrededor del mundo. Supuestamente, aquí en Chile no es así, pero supuestamente alguien que está preso no debería tener televisión ni radio. No debería saber qué está pasando en el exterior. Pero por lo que sabemos en las noticias, los que están presos saben todo lo que está pasando afuera. Pero imaginémonos que aquí en Chile las cárceles funcionan perfectamente bien. Y no hay celulares, no hay televisión, no hay radios. O sea, una persona que está privada de libertad no debería saber lo que está pasando afuera, salvo lo que le digan las visitas. Entonces no debería saber los escándalos de la farándula, no debería saber cuál es la teleserie que está de moda, no debería saber si la teleserie del Mega terminó o no. Yo hoy no sé cuál es la teleserie que están viendo todos. Pero una persona que está presa no debería tener esta información porque está privada de libertad, ¿cierto? Hay una historia, de ahí por el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que es cierta o no, pero la usan bastante. Dicen que habían ciertos campos de concentración en las montañas, y que esos campos de concentración que estaban en las montañas, la noticia de que los aliados habían ganado había llegado tarde. De hecho, había llegado tan tarde que 3 años después de que habían ganado,
Recién llega la noticia y logran liberar a la gente que estaba allá. Mientras tanto, esa gente, como no tenía la información, no sabían que había terminado la guerra y seguían con todo lo que implicaba el campo de concentración. Porque esa es la idea de una cárcel, de una prisión. ¿Por qué me estoy dando esta vuelta, hermanos, sobre la cárcel y la prisión? Este hombre estaba tan esperanzado en la fuente de Betesda, en esta superstición, había invertido toda su confianza, su vida la había depositado en esta fuente. Fíjese que toda su vida estaba rendida a estar acostado junto a la fuente y a ver si se podía tirar rápidamente cuando se movía el agua. Había invertido su vida, había invertido todo su ser en poder arrojarse a la fuente de Betesda. Y por esta inversión él se hizo preso de la fuente de Betesda. Entonces no sabía quién era Jesús. No sabía lo que estaba pasando afuera. Estaba preso porque estaba constantemente y vivía junto a la fuente de Betesda. ¿Se fija que nuestras esperanzas nos encarcelan? ¿Nos hacen prisioneros? Aún no sabía que había llegado alguien con la capacidad de sanar. Alguien mucho más grande que un profeta. No pudo reconocer quién era Jesús. Entonces, tal vez tú has escuchado el Evangelio. Tal vez tú conoces el Evangelio. Tal vez sabes que Jesús vino, murió, resucitó, está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Tal vez sabes todas esas verdades. Pero estás tan esperanzado en las cosas de esta tierra, estás tan agarrado a las esperanzas de este mundo, que te cuesta mirar a Jesús. Y no eres capaz de mirar a Cristo como la única, y hago énfasis en esto, como la única esperanza de redención. Tal vez estás tan enceguecido por las esperanzas de este mundo que te has hecho preso de las esperanzas de este mundo. Y estás encarcelado, estás amarrado, estás prisionero de las esperanzas de esta tierra. Déjame decirte que Jesús ha venido a librarte de esas esperanzas. Si tú crees que en la educación hay esperanza, líbrate de eso porque es mentira. No estoy diciendo que no estudien. Vayan a la universidad, sáquense buenas notas. Pero no es la esperanza. La universidad no te puede redimir. Un gran trabajo o una empresa no te puede redimir. Una buena familia no te puede redimir. Un buen trabajo no te puede redimir. Son solamente esperanzas que te encarcelan. No puedes depositar tu confianza, tu esperanza en esas cosas. Porque entonces eres como el cojo junto a la fuente de Betesda. A ver si en algún momento por causa de mi trabajo, a ver si en algún momento por causa de mis estudios, esas aguas se mueven y yo puedo ser redimido. Porque tenemos que recordar el concepto de redención. ¿Qué es redención? Yo antes estaba en una posición, ahora estoy en una posición mala, y redención es que regreso a mi posición anterior, pero incluso mejor. Y yo con esto quiero cerrar el primer punto. Ninguno de nosotros, de los que estamos presos en nuestras esperanzas, ha pedido ayuda. Ninguno de nosotros es capaz de pedir ayuda. Ninguno de nosotros es capaz de buscar alguna salida de esto porque estamos presos, estamos enceguecidos. Creemos que la fuente de esas aguas nos puede librar. Pero fíjese que Jesús voluntariamente, sin que nadie lo llame, viene al cojo, directamente va al cojo, sabiendo su situación, 38 años junto a la fuente de Betesda. ¿Y cuál es la pregunta que le hace? ¿Quieres ser sano? ¿Sabes que el Señor Jesucristo en esta tarde te hace la misma pregunta a ti? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres librarte de la cárcel de tus esperanzas que son esperanzas que están sobre la arena? ¿Esperanzas sobre el agua? ¿Quieres ser libre de ellas? ¿Qué le responde el cojo? Si quiero, po. Ven. Me recuerda mucho a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué es lo glorioso del Evangelio? Él vino y les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Entonces Jesús hoy te hace la misma pregunta. ¿Quieres ser libre?
¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quiero ser libre? ¿Quiero seguir a Jesús, pero quiero estar atado a las esperanzas de este mundo? Bueno, Jesús te quiere hacer completamente libre. Jesús quiere cortar todas las cadenas de esperanzas terrenales que tú tengas acá. Él las va a cortar. Entonces ten cuidado con las esperanzas en las cuales tienes puesta tu confianza, porque probablemente sean tu prisión y Jesús te quiere librar de esa prisión. Lo segundo, y el último punto, porque tengo solamente 2 puntos hoy, algunos van a estar celebrando, está de los versículos 10 al 18. Y el segundo punto yo lo he titulado por Jesús no puede ser escondido. Y aquí tenemos que irnos al contexto. Hermanos, no venía ningún ángel a agitar las aguas, eso no existía. ¿Ya? Ningún ángel descendía y con algún báculo, alguna vara movía las aguas. Sino que los romanos habían instalado esta fuente para el dios de la sanidad greco-romano, que tiene varios nombres, usted lo puede buscar, tiene varios nombres. Un nombre más o menos feo, no lo voy a pronunciar. Pero era el dios de la sanidad. Entonces habían hecho esta fuente específicamente para la adoración del dios de la sanidad. ¿Qué habían hecho los judíos? Como la fuente estaba en Jerusalén, en la ciudad santa, no tan lejos del templo, la judaizaron la fuente. Entonces le pusieron un nombre hebreo, le pusieron Betesda. E inventaron el mito, la historia, la leyenda de que venía un ángel que agitaba las aguas y al mover de las aguas el que se arrojaba era sanado. Entonces esto era un mito, era simplemente una leyenda, no era algo real. Quizá por ahí alguien se sanó con estas cosas de coincidencia, tal como pasa hoy con la gente que paga mandas. No es que esté santito justo y coincidió que se sanó del resfrío. Todos nos tratamos del resfrío, pero probablemente esto pasó. Alguno que otro se habrá sanado por arrojarse a la fuente. Pero ¿qué quiero que usted comprenda del contexto? Ningún fariseo, ningún sacerdote, ninguna persona, entre comillas, consagrada al Señor, se acercaba a esta fuente. Porque esta fuente era el lugar de paganos, de gente que había perdido la esperanza. No se acercaban a este lugar porque era un lugar inmundo, un lugar de gente que había profanado la ley de Jehová. Por tanto, este cojo era una persona considerada como una persona inmunda, una persona que había abandonado la fe judía y se había abrazado a los mitos y a las leyendas. En nuestro contexto, ¿qué podría ser algo así? ¿Alguien que confía en el tarot? ¿Alguien que confía en las estrellas? ¿Alguien que confía en la suerte? No sé. Alguien que nosotros pudiésemos criticar. Eso era esta persona. Entonces ningún fariseo y sacerdote se acercaba donde estaba la fuente. Nadie se acercaba ahí, porque era un lugar de paganos. Y ahí estaba esta persona. El segundo punto, yo le dije, Jesús no puede ser escondido. Entonces fíjese hacia dónde va Jesús. Aquel que es 3 veces santo. Aquel que los ángeles tienen que ocultar su rostro porque Él es santo y tienen que ocultar sus pies porque el lugar donde Él está es santo, va a este lugar que es todo lo contrario a la santidad, un lugar profano, un lugar pagano. Y Jesús se acerca ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Va y conversa con esta persona. ¿Quieres ser sano? Sí, nadie me arroja al agua. Entonces Jesús omite esa expresión de este cojo y le dice, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Y qué hace la persona? Toma su lecho, se levanta y en el instante es sanado. Dice la Biblia que él sale y ¿qué es lo primero que hace esta persona? Va al templo. Muy bien hasta acá. Va a agradecer a Dios por la sanidad que había recibido. Y entonces, ¿qué hacen los sacerdotes con él? ¿Qué le preguntan? ¿Por qué andas cargando el lecho si hoy es Sabbat? Nadie puede cargar ninguna cosa, nadie puede hacer ningún trabajo porque es Sabbat. Entonces fíjense que los sacerdotes, los fariseos, estaban más preocupados del Sabbat que de que esta persona había sido sanada. Su foco, su preocupación estaba ahí.
Pero déjeme decirle que ellos estaban completamente distorsionados. Los sacerdotes y los fariseos también tenían sus esperanzas como unas prisiones. Déjeme avanzar con esto. En la cultura judía, porque no podemos omitir que no guardar el día del Señor es pecado, y hasta el día de hoy. No guardar el día del Señor es algo pecaminoso. Están los 10 mandamientos. Y en ese contexto era algo por lo que incluso los judíos habían muerto. Si usted recuerda la historia, en el tiempo de Antíoco Epífanes, estuvo la gran guerra de los macabeos contra los griegos, o contra el imperio seleucida, o el reino seleucida. ¿Y qué hicieron los seleucidas contra los judíos? En el Sabbat, como los judíos no trabajaban, fueron y los mataron. ¿Sí? Lea por ahí la historia de los macabeos, usted la puede encontrar ahí. Entonces, para los judíos el día del Señor era tan importante, tan grande, que incluso que si estaban en guerra, ellos no peleaban. Porque era el día del Señor. Yo no le quiero quitar el peso a esto. Usted tiene que entender lo importante que es para ellos y lo importante que tiene que ser para nosotros hoy. Guardar el domingo para nosotros hoy. Para ellos era muy importante guardar el sábado. Entonces uno puede decir, ¡ay, que son escandalosos, que son, ¿cómo se está llevando el lecho? Bueno, pero es que había todo un contexto, era muy importante guardar el día del Señor. Sin embargo, los teólogos, los fariseos, habían llegado a la conclusión, no sé si usted sabe, pero dentro de los fariseos habían 2 facciones, 2 escuelas de pensamiento. Y una de esas escuelas de pensamiento decían, solamente Dios puede trabajar el Sabbat. Porque si Dios no trabaja en el Sabbat, la existencia, el mundo muere. Porque la existencia existe, subsiste, es porque Dios es. Entonces a esa conclusión llegaban. El único que puede hacer alguna actividad en Sabbat es Dios y nadie más. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no transgrede la ley. Porque efectivamente en Sabbat no se puede tomar el lecho y cargarlo. Porque es día de reposo. Jesús no está transgrediendo la ley. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está queriéndoles decir a todos, a los que están en el paganismo y en esta fuente de Betesda, y a los que están en el templo, que Él es Dios. Que Él puede hacer esto en Sabbat porque Él es Dios. Porque la existencia completa depende de Él, porque Él es Dios. Entonces déjame decirte algo. El nombre de Cristo no puede ser escondido. Jesús no puede ser ocultado. Entonces déjame reflexionar en esto. Todas tus esperanzas, lo que hablábamos anteriormente, todas las esperanzas falsas que tú te puedas hacer, todos los castillos sobre la arena, los castillos sobre el agua, los castillos sobre nubes que te puedes crear, todos esos castillos, ¿sabes lo que buscan finalmente hacer? Ocultar el nombre de Cristo. Eso es lo que hacen. Cuando tú estás esperanzado en cosas que no son Jesús, estás ocultando el nombre de Cristo. Pero déjame decirte algo, no se puede ocultar el nombre de Jesús. Porque Él es Dios, porque Él gobierna por sobre todas las cosas, porque Él es Rey, Él es por sobre todo, no puedes ocultar esto. Entonces fíjese lo que hace Jesús. Nos vamos a saltar un poco, porque empiezan a perseguir a Jesús. Ya, pero ¿y quién te dijo esto? Empiezan los sacerdotes. No sé quién fue. Entonces, miren que es chueco. No sé si alguien vio por ahí la serie de Chosen. ¿Sí? Ya, ahí está mentira. Porque el cojo era súper chueco. Era cojo y chueco. Porque fue sanado. Jesús le demuestra su deidad. Los sacerdotes y los fariseos le preguntan, ya, pero ¿quién te sanó? No sé, me sanó y se fue. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús ahora le dice, no pequen más. O sea, sabía que esa persona no se había arrepentido de sus pecados. No pequen más. Y entonces ahora si él sabía su nombre, ¿y qué dice la Biblia? Que él rápidamente va donde los sacerdotes y le dice, Jesús se llamaba. Él me dijo, sabiendo que necesitaban su nombre para poder perseguirlo. Se fija que fue cojo y era chueco. Entonces fue y buscó a Jesús, supo el nombre de Jesús y lo fue a acusar a los sacerdotes. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Se ocultó? Les dijo, mi Padre trabaja en Sabbat
y yo también. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Yo soy Dios. Yo con esto quiero cerrar, hermanos. Aquí se repite la misma idea de la semana pasada. Juan realza esta idea. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es un salvavidas como para el cojo? ¿Por qué eso fue para el cojo? Un salvavidas. Me sacó de la cojera, yo ahora tengo que quedar bien con los sacerdotes y los fariseos, así que voy y lo acuso. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un sanador solamente? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un genio de la lámpara que te puede salvar de algunas cosas que estén pasando mal en tu vida? ¿Que recurro a Él solamente cuando estoy en aflicciones? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy más que un genio de la lámpara. Soy más que un profeta. Soy más que un sanador. Yo soy Dios. Con eso cierra el texto. Por eso Jesús, fíjese en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces yo con esto quiero terminar esta predicación. Tú vienes aquí a adorar a alguien que es Dios. Dios de dioses, no una esperanza más. No una estrategia más. Tú vienes a adorar a Cristo, que es Dios. Por tanto, Él requiere la consagración de toda tu vida. Así como el cojo había consagrado su vida junto a la fuente, Cristo quiere que tú consagres su vida junto a Él, que Él sí es esperanza. Él es aguas vivas, no como la fuente de Betesda. Él es una esperanza viva, no como tu trabajo. Él es una esperanza viva, no como tus estudios, no como tus logros. Entonces, ¿quién es Cristo para ti? Déjame decirte algo. Él no puede ser ocultado. No puede ser ocultado. Si tú no glorificas el nombre de Dios, si tú no glorificas el nombre de Cristo, déjame decirte que otros sí le van a glorificar. Otros van a estar sentados en esas bancas y van a glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Oremos al Señor. Señor Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque tu palabra de nuevo nos confronta con lo más doloroso de nuestras vidas, con nuestro pecado. Eso que amamos tanto, Señor, tú lo quieres quebrantar. Esas esperanzas, Señor, que son esperanzas fantasiosas, castillos hechos en los aires, tú los quieres derribar. Señor, amén, derríbalos, destrúyelos, Señor. Señor, sácanos junto a la fuente de aguas, que es una esperanza falsa, y llévanos hacia ti, que tú realmente eres aguas vivas. Señor, ven a nuestro encuentro, líbranos, Señor, de esas esperanzas que son prisiones. Queremos ser realmente libres. Señor, ayúdanos a experimentar la verdadera libertad, no la que nosotros creemos que es libertad. La verdadera libertad está en ti, Jesús. Señor, clamamos porque el Espíritu Santo nos convenza de esto, porque no es algo que nosotros racionalmente nos podemos convencer. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de que solamente en ti hay esperanza y de que tú, Jesús, eres Dios. Y porque tú eres Dios, mereces toda la honra y la gloria, mereces todas nuestras vidas. Tú no puedes ser ocultado, Señor. Queremos que tú seas nuestras esperanzas. Cambia nuestras esperanzas. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, tenemos la convicción de que independiente de nuestras esperanzas, independiente de nuestra condición, tú lo harás porque te pertenecemos. En el nombre de Jesús. Amén.